Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo un nuevo haul de Temu. Así que si os gustan este tipo de vídeos, poneros cómodos porque tengo un montón de cosas para enseñaros que os van a encantar. Bueno, supongo que ya muchos de vosotros sabéis lo que es Temu, pero por si hay alguien que no lo sabe, os lo explico muy rápidamente. Temu es una tienda online que ofrece productos a precios muy competitivos en múltiples categorías. Tienen de todo, desde decoración del hogar, artículos para mascotas, artículos para la limpieza del hogar, joyas, moda, bueno, todo lo que te puedas imaginar está en Temu. ¿Y cómo se puede comprar en Temu? Pues muy sencillo, desde su página web o desde la aplicación para el móvil, que es como lo hago yo. Es una aplicación muy sencilla y muy intuitiva y sirve tanto para iOS como para Android. Temu ofrece envío estándar gratuito en todos los pedidos y devolución gratis hasta 90 días después del pedido. Además, te da un crédito de 5 euros si el pedido te llega más tarde de lo previsto y tiene la política de protección de precios. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú compras un producto y en 30 días baja el precio, puedes solicitar un reembolso parcial. Importante antes de empezar, para los nuevos usuarios en la aplicación, os dejo por aquí por pantalla mi código con el que podéis conseguir un 30% de descuento. Bueno, los tres primeros productos que os voy a enseñar tienen un descuento muy especial, y es que ya sabéis que de toda la selección que yo hago, Temu os deja algunos productos a un 90% de descuento, casi regalado. En este caso son los tres primeros productos que os voy a enseñar. Importante, esta oferta es solamente para nuevos usuarios en la aplicación, solamente para España. Hay 100 unidades de cada producto y cada usuario solamente puede comprar una unidad. Así que vamos a empezar por el primer producto. Primer producto a un 90% de descuento. Os voy a dejar por aquí por pantalla el precio final para que veáis a cuánto se os queda y que no podéis dejar escapar esta oportunidad. Viene en esta cajita y a ver si alguien adivina lo que es. Efectivamente, es una taza, pero mirad qué taza. Es que, bueno, yo cuando la vi no me pude resistir. Ya sé que tengo muchas tazas, pero es que soy una enamorada de las tazas. ¿Qué le vamos a hacer? Mi marido seguramente me va a pedir el divorcio. Pero bueno, me pareció muy bonita ahora de cara a la primavera porque, como veis, tiene dibujitos de tulipanes y bueno, me ganó porque los tulipanes son mis flores favoritas y además esta taza es muy diferente a todo lo que tengo y me gustó muchísimo. Así que, de verdad, por el precio que se os queda, no la podéis dejar escapar. Mirad qué bonita es de color beige, de cerámica, con una forma así irregular por aquí y tiene pues los dibujitos de los tulipanes. Por dentro también tiene algún tulipán y me parece muy bonita y muy fina. El segundo producto a un 90% sé que os va a encantar. ¿Y por qué lo sé? Pues porque yo las tengo y siempre me preguntáis por ellas. Son estas cucharas medidoras doradas con el mango de madera. Las quise pedir porque las vi y quería poder ofreceros una alternativa más económica y quería ver la calidad, que fueran iguales, que fueran como en la foto, y ahora mismo las estoy viendo, las estoy tocando y os puedo decir que son perfectas, iguales que la foto y que la calidad es buenísima. Vienen de diferentes tamaños, esta es la más grande, después le sigue esta, bueno, en total vienen 1, 2, 3, 4, 8 cucharas medidoras y aquí están las pequeñitas, ¿vale? En el mango de cada una de ellas, no sé si lo veis bien, pero viene marcada la cantidad. Esta es una taza, o, bueno, aquí pone una taza 250 mililitros, después esta es 125 mililitros, media taza. Bueno, la verdad es que van muy bien, yo utilizo estas cucharas y estoy muy contenta con ellas, así que 100% recomendado. Y el tercer producto a un 90% de descuento es este de aquí. Bueno,
Esto creo que también os va a gustar. Yo hacía mucho tiempo que quería algo así para organizar mi cocina. A ver que no rompa nada. Bueno, son estos botecitos para las especias. Son botes de cristal con la tapa de madera, de bambú o no sé lo que es esto. ¿Veis? Y aquí tiene pues el taponcito que se saca para poderlo rellenar y después para que puedan caer las especias. Creo que vienen 12. Vienen 12 unidades y es que yo creo que lo he abierto al revés. Bueno, no pasa nada. Voy a sacarlos todos y os lo enseño. Vale, quiero enseñaros lo completo que es. Vienen los 12 botecitos de cristal para las especias o para lo que queramos, pero esto en principio es para las especias. Y después viene un embudo de estos plegables para poder llenar los botecitos sin que todo se desparrame. Y también vienen las pegatinas en color negro con el lápiz, el rotulador este de color blanco para poder poner en cada pegatina, pues por ejemplo, pimienta, perejil, orégano y pegarlo aquí en cada botecito. No sé, yo hace mucho tiempo que veo este tipo de organización para las especias y tenía muchas ganas de tenerlo, así que voy a probar porque la verdad pues parece una tontería, pero queda mucho más bonito a la vista ver todos los botecitos iguales, sin tantos colores y demás. Y además pues como cierran herméticamente, las especias se conservan perfectamente. Vale, acabo de ver que también viene esto, que no sé lo que es, no sé para qué sirve, si alguien lo sabe. Es como una especie de pinza y un palo como con una esponja. Bueno, igual es para limpiar el bote por dentro, no lo sé. Bueno, si alguien lo sabe, que me lo diga. Hasta aquí los 3 productos a un 90% de descuento. De verdad, si podéis, aprovechadlo porque merece mucho la pena, pero si por lo que sea, pues sois usuarios ya como yo y no podéis acceder a esta oferta, pues no pasa nada porque su precio también está muy bien. Vamos a seguir con este producto que, bueno, yo cuando lo vi también me fascinó porque todo lo que sea vajilla bonita y todo esto, a mí me mata. Y bueno, esto, wow, no me lo imaginaba así, de verdad. No lo digo por decir, es que es mucho mejor en persona que en foto. En foto era bonito, pero ¿estáis viendo esto? Bueno, es un cuenco, más que un cuenco, un plato hondo grande y viene uno, así que me voy a tener que comprar otro, porque ¿qué hago yo con uno? Necesito 2, por lo menos uno para cada uno, ¿no? Bueno, ¿estáis viendo esto? Lo bonito que es. El color, los dibujos, tiene como unas flores con relieve. ¡Ay, me encanta! Se puede poner en el lavavajillas. Ostras, esto está genial. Bueno, tiene un tamaño ideal para, por ejemplo, un plato de pasta. También para sopa y eso, pero no sé, yo lo veo más como para un buen plato de pasta, ¿no? Entonces, hay de diferentes modelos, todos son muy bonitos. Y pues sí, seguramente me voy a comprar otro porque me ha encantado. ¿Y qué hacemos con uno? Así tenemos para los 2. Lo siguiente que os quiero enseñar es esto de aquí y me diréis, ¿y esto qué es, Mary? Pues es un colador. Un colador que a mí me pareció muy práctico porque, os cuento, a ver, yo no sé si vosotros en casa tenéis el típico colador plateado con el mango que es redondo y entonces cuando tú vas a escurrir, vas a echar el agua de alguna olla con pasta o lo que sea, el fregadero está lleno, no sabes dónde poner el colador, se te mueve. Bueno, con esto no hay problema. ¿Por qué? Porque como veis tiene aquí 4 patas, entonces esto lo apoyamos en la encimera y parece un elefantito, ¿no? No sé, esto sería como la trompa del elefante. Bueno, a mí me recuerda a un elefante y esto parecen las orejitas. Pues la trompa del elefante
dentro del fregadero, bueno, dentro, si esto es el fregadero, pues aquí metidita, y entonces tú echas el agua con la comida aquí dentro. ¿Veis? Tiene esta especie de rejilla para que la comida no se cuele por el agujero, y entonces toda la comida se queda aquí y el agua cae al fregadero. Me parece pues una tontería, pero un inventazo, sinceramente. Además tampoco ocupa demasiado espacio y yo por lo menos voy a sustituir el redondo que os digo que tengo, que no sirve para nada, por este. Así que, bueno, es quitar uno por otro. Os voy a dejar unas imágenes para que veáis mejor cómo utilizarlo y vais a ver que, por lo menos para mí, creo que es muy práctico. Lo siguiente que me he pedido es una manopla. ¿Por qué? Pues porque no tengo manoplas para el horno. Voy siempre con los paños de cocina para sacar las cosas del horno, son muy finos, me quemo y me he cansado de quemarme, así que digo, pues ya es hora, después de 5 años viviendo aquí, de tener una manopla para el horno. Además es muy mona, así en color gris con las líneas en blanco. Creo que había en más modelos, si no recuerdo mal. Es cómoda y es gordita, así seguro que no me voy a quemar. Siguiendo con cositas de cocina, he pedido estas fundas de silicona para las asas de las ollas, porque pues estoy cansada también de quemarme cuando cojo una olla, porque no sé si os pasa a vosotros, pero mis ollas son de estas de que se calienta la olla y se calienta todo. Entonces, cuando quieres mover o lo que sea, para que no se te mueva la olla, pues tienes que agarrar del asa. Y para no quemarme siempre tengo que coger un paño de cocina o lo que sea y me da mucha manía. Entonces, estas funditas, en principio son universales. A ver si la puedo abrir. Y, ¿veis? Esto por aquí dentro se mete el asa y puedes tocarla sin quemarte. Ya os contaré qué tal, pero bueno, yo nunca había tenido algo así. Mira que es algo simple y necesitaba uno, pues por lo que os digo, porque siempre me estaba quemando todo el rato y creo que es algo bastante práctico. Lo siguiente que os quiero enseñar es esto de aquí. A ver, esto en realidad es un envase para hacer una vela, pero se me ocurre que lo podríamos utilizar, por ejemplo, de vaso o para el café, lo que sea, porque es muy mono, es muy bonito y además tiene esta forma ahora que está tan en tendencia así con las curvas, ¿verdad que sí? Es de cerámica, así que puede servir perfectamente como vaso, pero en realidad esto lo que es, pues es un envase para hacer una vela. Últimamente veo mucho en redes sociales pues gente que hace sus velas y digo, oye, pues no parece difícil. No sé si vosotros habéis hecho alguna vez velas en casa, pero por lo menos en los vídeos parece fácil. Yo lo probaré y pues que puede quedar muy bonita una vela aquí. Además luego el envase lo podemos reutilizar tantas veces como queramos. Truco que muchas veces me pedís para cuando se os quedan restos de cera, tanto en un jarrón como en un vaso, lo que sea, que luego queramos reutilizar el envase, es muy fácil, tenéis dos opciones. Por ejemplo, si se os quedan restos de cera aquí, metéis toda la noche el vasito en el congelador y por la mañana sacáis el vaso, unos golpecitos y sale la cera. Después lo laváis bien y listo. O si no, también podéis echar agua caliente, de tal manera que funciona muy bien, tanto uno como el otro. Echáis agua caliente, la cera se deshace, la quitáis y luego lo limpiáis también muy bien. Así que, bueno, es una pena que a veces a lo mejor se tiren envases que pueden ser bonitos y los podemos reutilizar porque hayan restos de cera, ¿no? Pues a lo mejor también para los jarrones de cristal, si les ponemos velas, podéis hacer esto, o agua caliente o los metéis en el congelador y sale perfectamente. Lo siguiente que os quiero enseñar es de limpieza, y es que mi madre necesitaba una mopa y le he pedido esta. Viene toda desmontada, así que la voy a montar y os enseño mejor. Mirad, es así de color blanco,
es muy bonita y es pequeña. Sobre todo ella quería una que fuera así pequeñita y que no fuera muy grande. Y te viene con las gamuzas desechables para tú engancharlas aquí y después pues cuando acabas se tiran. Realmente esto es muy práctico. Y además, como la mopa tiene estos 4 enganches, podemos acoplarle una bayeta, por ejemplo, pues para limpiar los azulejos, las paredes, los armarios en las partes altas. Como me veis muchas veces en los vídeos de limpieza, para mí este tipo de artículo es un imprescindible para las limpiezas de la casa. A ver. Vienen estos 3 palos, que esto va así. Es muy fácil de montar, lleva rosca. Esto así. Y luego enganchamos esto. Uy, que me cargo la lámpara. Vale. Esto va así. Y entonces... Ay, mirad, lo que me gusta es que es muy... bueno, es muy flexible, ¿vale? Y vamos a ver ahora las gamuzas. Aquí vienen 35. Eso pone. A ver si puedo abrir esto ahora. ¡Guau! Vienen un montón. ¿Solo hay 35? Bueno. No sé si hay 35 o más. Aquí parece que vienen un montón. ¿Veis? Son así las gamucitas. Entonces las acoplamos aquí. Mirad, esto es muy sencillo. Las enganchamos por los huequitos de aquí. Y ya está, y ya la podemos pasar, ya la podemos utilizar y cuando terminamos la tiramos a la basura. Lo siguiente que os quiero enseñar son estos botes de color ámbar con la tapa de rosca negra, que yo los quiero para poner la mascarilla del pelo. Hace mucho tiempo que estaba buscando un envase de este estilo, son de plástico muy duro, porque cambié toda la zona de la ducha donde poner el champú, el gel de ducha y todo esto, pues todo es de Temu, os lo voy a dejar por pantalla para que lo veáis y estoy muy contenta porque queda mucho más bonito, bueno, mucho menos ruido visual. Los botes son muy bonitos en color ámbar con sus etiquetas, todo. ¿Y qué ocurre? Que tengo el bote ahí arriba de la mascarilla del pelo, que ya sabéis que casi todos los envases de productos que venden en el supermercado tienen colores muy llamativos y tal, y bueno, pues no me pegaba el envase de la mascarilla con los otros envases tan bonitos que tenía. Y pues estaba como loca buscando un envase de este estilo y no lo encontraba, y como os digo que Temu tiene de todo, pues los encontré aquí. Yo solo quiero uno porque lo quiero para la mascarilla del pelo, como os he comentado, pero te vienen 3. Te vienen 3 por si quieres utilizarlo para más cosas, no sé, por ejemplo, aquí vienen unas etiquetas, ¿veis? Muy bonitas para pegarlas en el envase. Y aquí tenéis la de la mascarilla del pelo, que es para lo que yo lo quiero, pero también tenéis exfoliante corporal, por si queréis poner el exfoliante también corporal. También tenéis sales de baño, creo que estos son sales de baño, y crema hidratante para el cuerpo. Pues bueno, creo que son botes muy sencillos, pero al ser así de este color y bueno, pues combinan con cualquier decoración, quedan bien en cualquier sitio, para tenerlo encima de la encimera del baño, al lado de una vela, no sé, cualquier cosa. Pueden estar a la vista y no cantan demasiado ni te dan ese ruido visual que a lo mejor, pues si tienes un montón de botes de diferentes marcas con diferentes colores,
pues se ve muy estridente, ¿no? Así que, bueno, estoy muy contenta porque es que no sabéis de verdad el tiempo que llevo buscando un envase así de este estilo. Y mira que es sencillo, pero realmente no lo encontraba, o a lo mejor lo encontraba pero era súper caro y te venían un montón y yo solo quería uno. Así que estoy muy contenta, la verdad. Vale, más cositas para la cocina en este caso. Necesitaba unas espátulas de madera de este estilo, porque no tengo. Tengo de silicona y tengo una cuchara de madera, pero quería espátulas así, porque creo que es un básico que viene muy bien. Y la verdad es que estoy sorprendida de la calidad. Me las esperaba diferente y muy bien, la verdad. Son bonitas y se ven resistentes. Tenemos esta con las rayitas y después esta que es normal, sin ningún tipo de agujerito, ni raya, ni nada. Os la voy a enseñar también. ¿Veis? Es así. Así que bueno, es un conjunto de dos. Tienen un agujerito aquí por si las queréis colgar de algún ganchito, así a modo decorativo también. Y la verdad es que me han sorprendido para bien. Bueno, vamos con más cositas de decoración. He pedido esta planta o estas hojas porque no, es decir, hay que buscarle una maceta, ¿vale? Y si podéis buscar una especie de el corcho ese para enganchar, digamos, para clavar esto y que se aguante, a ver si la puedo abrir y lo vemos. Mirad, yo lo veo ahora, con vosotros. Vale, entiendo. Esto, la verdad es que en la foto se veía muy chulo. Esto se pone en una maceta o lo que sea y hay que ir abriendo las hojas para que quede con volumen. Yo creo que el efecto que estamos buscando lo va a hacer. A ver si os puedo dejar una fotito o un vídeo del resultado, ¿eh? Pero bueno, para que veáis más o menos cómo es, ¿veis la idea? Esto se va abriendo y entonces le dais más o menos volumen, según vosotros queréis. A ver, se ve, por supuesto que se ve que no es una planta real, pero creo que da el pego, sinceramente creo que da el pego, y las hojas pues están muy bien hechas, sobre todo si las veis por esta cara, ¿veis? Así que creo que el efecto que estamos buscando pues se lo va a dar, porque la queremos poner en un rinconcito así del escritorio para que dé un poco más de volumen y tal. Y bueno, esto pues es colocarlo bien y buscarle una maceta bonita y seguro que queda chulo. Bueno, lo siguiente que me he pedido es este perchero en color blanco que viene todo desmontado, así que ¿qué os parece si lo monto y os lo enseño? Bueno, mirad, viene así todo desmontado, espero que esto no sea muy difícil, parece no vienen tornillos ni nada, así que tiene que ser fácil. Voy a intentar montarlo y os lo enseño. Bueno, ya lo tengo montado, ha sido muy fácil, se monta en un momentito. Aquí tenemos las instrucciones y os dicen en el orden en el que van las piezas y todo. Os voy a dejar un vídeo por aquí por pantalla para que lo veáis mejor. Y por último, pero no menos importante, esta manta que está tan en tendencia y ahora yo la veo por todos lados. Y yo tenía muchas ganas de tener una como esta. No sé si se aprecia en el vídeo, pero hace como unas ondas, es en color blanco y es muy muy suave. Yo estoy encantada con esta manta porque es muy muy bonita. Ya os digo, hace como unas ondas así muy sutiles, como unos dibujos con el pelo y no es demasiado grande. Por un lado es así, toda lisa de borreguito, y por el otro hace los dibujos así como de ondas. Yo la quiero sobre todo para poner a los pies de la cama, para hacer de bonito, para ponerla aquí en el sofá.
pues por si algún día hace frío, para taparnos, pero sobre todo la quiero de bonito. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis pasado un rato entretenido. Dejadme en comentarios si alguna de las cosas que os he enseñado os han gustado, si os han parecido útiles y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.